Uruguay es un país de una gran riqueza cultural y natural. Compartimos un patrimonio lleno de historias que definen la manera en la que nos percibimos y convivimos. Y en las siguientes 13 semanas queremos acompañarlos en un recorrido por esos tesoros cotidianos que nos caracterizan como sociedad. Desde músicas a dinosaurios, pasando por barcos hundidos y árboles milenarios. Los invitamos a conocer Monumento de País. Lucía, la verdad es que estas casas tan tremendas, el Museo Histórico Nacional, a mí lo que me dice es que en Montevideo y en Uruguay a principios del siglo XIX se vivía estupendamente bien, ¿eh? No, vivían estupendamente bien solo algunas personas, las élites. Claro. También, por ejemplo, abajo dice la fecha de esta casa, dice 1831. En ese año, por ejemplo, la esclavitud todavía no se había abolido en nuestro país. O sea, que había esclavos en Uruguay. Sí, había esclavos. ¿De dónde venían? De distintas partes de África. De hecho, el puerto de Montevideo fue uno de los puertos donde se ingresaban. Ah, y ese es el origen, a lo mejor, de la comunidad afrodescendiente de los afrouruguayos. Sí, así es como comenzó esta comunidad, que por suerte el colectivo afrouruguayo hoy en día tiene distintas instituciones que podemos ir a visitar ahora, si te parece. Pues me parecería bien, porque además tienen un montón de cultura, joder, desde la música a la gastronomía, o sea, como que no se entiende el Uruguay sin ellos, ¿no? Exactamente, sí. Podemos ir a hablar con distintas personas que saben mucho sobre estos temas. ¿Y está cerca de acá o hay que ir muy lejos? No, el primer lugar que podemos ir está muy cerquita de acá. Ah, bueno, pues vamos entonces. Dale, me parece vamos. Bien. Vamos por ahí. Empezamos visitando Mundo Afro, una de las organizaciones de referencia a la hora de hablar de la historia, lucha por la equidad y derechos de las personas afrodescendientes. Está situada en Ciudad Vieja y allí nos espera Mario Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mario y Lucía, mucho gusto. ¿Qué tal, Mario? Soy Jorge. ¿Cómo estás? Gracias Bienvenidos. por acogernos. Es Mundo Afro esto, ¿no? Es Mundo Afro. ¿Sí? Bien. Bueno, los invito a pasar. Dale, muchas gracias. Un edificio lindo, además. Mario, nos citaste aquí en Mundo Afro. Contanos un poco, ¿qué es este lugar? Bueno, esta es la sede de Organización Mundo Afro, creada en 1988, en mayo cumplió 30 años. Las características de la organización es que es una organización sociopolítica con perfil cultural también, pero que ha desarrollado una plataforma de trabajo basado en algunos puntos fundamentales que básicamente es la equidad, igualdad de derechos y reivindicar los aportes históricos, sociales y culturales de la comunidad a la historia de nuestro país, ¿no? Mario, un poco la lógica de este episodio, cuando hemos estado hablando, ¿no?, sobre cómo prepararlo, es que hay un patrimonio que es muy visible. Todo lo que tiene que ver, yo qué sé, con museos, con biodiversidad, pero hay patrimonios que están invisibilizados y un caso claro son los patrimonios afrodescendientes. ¿Esa invisibilización a qué crees que se debe? Y bueno, esa invisibilización tiene razones históricas, ¿no? Es una continuidad que se da a partir de la propia creación del Estado uruguayo y por supuesto antes durante el periodo colonial. Tiene que ver con una visión hegemónica que estuvo presente y vigente durante la mayor parte del proceso del desarrollo nacional y que por supuesto llevó a que a mí me cuesta decir aporte, ¿no? Porque el aporte de los afrouruguayos es como un elemento exógeno, claro, ¿no?, que viene de afuera y contribuye con algo. Y yo creo que estamos en la médula, en la esencia del desarrollo nacional, de la construcción identitaria y en todos los ámbitos de nuestra nacionalidad. Por ejemplo, existe el Día del Candombe. La UNESCO reconoció el candombe como un patrimonio inmaterial de la humanidad y, sin embargo, vos te has dedicado justamente a estudiar las otras cuestiones que generalmente se llaman aportes, que podemos cuestionar justamente, que han hecho los afrodescendientes en Uruguay. ¿Dónde has puesto la mirada en ese sentido? Y bueno, en ese sentido la he puesto en varios aspectos. En primer lugar, de repente aquellos hitos o acontecimientos de la historia nacional donde de repente tuvimos participación activa y sin embargo no se ha destacado, y algunos elementos que de repente no han sido tenidos en cuenta,
pero que hacen al gran aporte que ha hecho la comunidad afro en el desarrollo nacional. Pero eso, Mario, es curioso, ¿no? Porque yo a veces he notado, quiero decir, cuando llegué a Uruguay, pregunté, bueno, ¿aquí qué es lo que hay que ver? No, tienes que ir al Barrio Sur, tienes que ver las llamadas, el candombe, los centros y tal. Parece que hay como un proceso de estereotipización, ¿no? No sé si lo he dicho bien, ¿no? Quiero decir que parece que la comunidad afro, candombe, comunidad afro, llamadas, comunidad afro, bueno, pues todo un tipo de cultura musical. Pero como que eso se encasilla de alguna forma. Sí, bueno, eso es parte del estereotipo. Y esto no quiere decir de que uno no tenga que reivindicar uno de los elementos fundamentales de nuestra cultura, digamos el que más trascendió, pero no es lo único que ha hecho la comunidad afro. No es lo único que, en lo que tuvo incidencia, no solamente en lo cultural, también lo tuvo en lo militar, en lo educacional, en lo político. Pero parecería que conocer nuestra historia es solamente responsabilidad de nuestra comunidad. O sea, tienen que ser los afros los que se interesen por la historia de los afrodescendientes. Y no debería ser así, porque somos parte del desarrollo histórico nacional. Y a vos como individuo, ¿así algo que te haya pasado en la vida que digas, acá estoy siendo invisibilizado o algún, así, algo que quieras contar, alguna anécdota que te haya sucedido? Yo tengo una anécdota, no sé si llamarla graciosa, pero por allá por 1980, estando en Argentina, pasan un spot promocional de Uruguay. De turismo, ¿no? De turismo, las características de Uruguay, etcétera, etcétera. Lo increíble es que yo estaba mirando ese spot cuando afirman que el 100% de la población uruguaya era descendiente de europeos. O sea, y la verdad que me quedé sumamente sorprendido, ¿no? Digo, ¿cómo es esto? Bueno, ya por 1994, el actual consejero de primaria, Héctor Florit, hizo un estudio sobre la población afro del sistema educativo nacional y encontró que 2 de cada 3 niños sufrían de baja autoestima. Si vos no te ves representado en nada y lo único que aparece a lo largo de tu transcurso por primaria es Ancina y el 80% pertenecía a un contexto pobre. Claro, es como una mochila que vas cargando, de alguna forma. Es estructural y muchas veces no se tiene la dimensión cuando hablamos de una cuestión estructural, ¿no? Está tan arraigado y hay cuestiones que están tan naturalizadas en nuestra sociedad que de repente ni siquiera optamos por cuestionarlos. Claro. ¿Cómo yo te hago cambiar de idea de algo que creíste durante 30 años? Ya, posible. Y que nunca te lo cuestionaste. Muchas veces se piensa que el afro-uruguayo fue un actor pasivo de su historia. Quien en la cotidianeidad llevó adelante la transmisión de la cultura, la transmisión de valores, y quien tuvo el mayor peso de la trata esclavista, el rol que cumplió la mujer en todo este proceso. Yo digo que en esa resistencia a la cotidianidad creo que el hecho emblemático es Rosa Parks, en Estados Unidos. La mujer no quiso fundar un movimiento. Estaba cansada, venía a trabajar y querían que se levantara. Sí. ¿No? Sí. Ella no dijo, voy a hacer un gran movimiento. A través de eso, bueno, emergió después y explotó una cosa que estaba subyacente. Pues precisamente de eso vamos a hablar ahora y además con una mujer afrodescendiente. Sí. Vamos a estar con Chabela Ramírez. Chabela. Y también vamos a charlar con Valentina. Brena. Valentina Brena. Hola, ¿cómo estás, Chabela? ¿Qué tal, Chabela? Yo soy Jorge. Me presento Jorge. Un gusto. Ella es Chabela, es la secretaria de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y también es artista y activista. O sea, Chabela, eres de todo, vamos. La mujer con la que hay que hablar. Se hace lo que se puede. ¿Y quieren pasar? Sí, dale, vamos entrando. En pleno Palermo está la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, una institución que promueve el conocimiento, la apreciación y la difusión de la cultura y los saberes de la población afrodescendiente.
Allí se realizan muchos talleres, muestras y actividades culturales. Bueno, acá les presento al extinto conventillo Medio Mundo. Este es un lugar, un conventillo muy importante que existió en el barrio sur, que en época de la dictadura fue desalojado. Y esta casa tiene mucho que ver con eso, porque el 3 de diciembre fue el último día en el cual salieron los tambores de Cuarén en protesta al desalojo y la trampa que había impuesto el gobierno municipal de aquella época. Si yo te pregunto cuáles son como los bastiones así de la identidad afro-uruguaya, ¿qué elementos reconoces además del candombe, por ejemplo? Tradiciones. 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 Ni siquiera podemos hablar lamentablemente de religiones, que sería lo ideal, más allá de que cada uno tome la religión que quiera, pero estamos hablando de bienes espirituales porque fue reprimido totalmente todo aquel recuerdo espiritual de un África que se alejó totalmente. Nosotros somos los hijos destetados de África. Entonces, se aleja totalmente el África para convertirse uno solamente en un color, negro. Negro es sinónimo de animal, negro es sinónimo de esclavitud, negro es sinónimo de todo lo malo. Y bueno, con esa carga, que es un poco pesada, hemos convivido y tenemos que seguir conviviendo, tratando de buscar la equidad y sin violencia, porque hemos tenido ya etapas de violencia. Y además con una cosa que me llama mucho la atención cuando hablo con gente de Uruguay es que todo el mundo recuerda sus orígenes, ¿no? Todo el mundo dice que tiene un abuelo gallego, tiene un tío italiano, tiene un bisabuelo alemán, pero claro, en caso de alguien como tú... Tengo un barco negrero. Barco, literalmente, o sea, descendencia de los barcos, pero de los malos. Sí, claro. Y todos nosotros, todos los descendientes de africanos tenemos esa experiencia, que si bien es cierto que baja la autoestima, es verdad, también existe la resiliencia y nosotros de ese poquitito que quedó hemos podido construir, y no a nivel de imaginación solamente, hemos podido construir una colectividad, no sé si comunidad, pero sí una colectividad negra que tiene caracteres muy fuertes, que unifican y que están de algún modo integrados a las sociedades de la época colonial. Sos activista hace muchos años. Nos contabas, ¿cuándo empezaste a militar? Empecé cuando empecé el liceo, con 12 años. Era estudiante en la época de la dictadura, entonces lo que pudimos aprender en esa época fue muy poco. Lo que pudimos aprender con jóvenes fue la represión sobre todas las cosas. Eso sí, lo que hemos podido establecer fue como algunas estrategias para sobrevivir, para juntarnos con los otros y para lograr cambios importantes para este país. Y una de las herramientas también que vos tenés es el arte, ¿no? Sí. ¿En qué te mueves dentro del arte? Candombe. Candombe, porque ustedes dicen, sí, este es el país del candombe, donde como que emerge como algo muy visible, pero mucha gente que vive en este país ni siquiera sabe que el candombe tiene otra música además de los instrumentos sagrados. Los instrumentos sagrados son chico, repica y piano. Sin ellos no hay candombe. Hay una estructura que también tiene que ver con el ritmo que ellos tienen o que nosotros tenemos, el canto y la danza como expresiones. Entonces, por ahí lo que la gente conoce fue lo más visible, las llamadas. El candombe de carnaval, el candombe es todo el año y siempre fue todo el año. El candombe tiene origen ritual, que la gente muchas veces no lo sabe. Con el candombe se pedía a Dios, con el candombe se elevaba espiritualmente, más allá de que en la esclavitud no hay futuro, no hay posibilidades de moverse socialmente ni mentalmente, se rezaba para vivir mejor. Esa forma de enfrentarse a la vida, de buscar una alternativa de esperanza, fue el candombe, porque el candombe tiene ese origen ritual que fue negado, pero también tiene una asociación social y cultural que es de algún modo la base sobre la cual se ha manejado y pudo sobrevivir. Pero desdramatizando, también nosotros
tenemos herramientas para poder combatir, en este caso el racismo, combatir una historia que fue contada a medias, y podemos, a través de historiadores que tenemos, a través de personas que han indagado, han investigado mucho sobre nuestro pasado, personas que son afro y que no son afro, porque también es interesante decirlo, que sobre la historia del aporte de los afro a este país, muchas personas con diferentes versiones han tenido no solamente incidencias, sino que han contado verdades que la historia oficial no cuenta. Nuestra siguiente entrevista es con alguien especial, vinculada personal y académicamente con la cultura afrodescendiente y, además, una gran conversadora. Estamos ante un personaje muy interesante, y lo que les venía diciendo en la escalera, porque ella no solamente es antropóloga, que es hablar de muchas cosas, ella también es capoeirista, además de ser madre, y además de dedicarse a investigaciones importantes sobre el pasado y el presente de nuestro colectivo. Así que me parece que están con la persona indicada para hablar sobre esos platos que ella estuvo investigando desde hace mucho tiempo. Bueno, Valentina, tal y como te han puesto, vamos. La pregunta yo creo que es obligada. ¿Cuál es el plato afro-uruguayo que más te gusta? Es interesante traer a colación la mazamorra, primero que nada, que se robó, ¿no? Sí, se robó la tapa del libro, se la mereció en realidad, que tiene que ver con una preparación que se hace a través de unos granos de maíz y que se consume de forma ya sea dulce, como salada, como acompañamiento, como postre, como merienda, y que forma parte de la memoria gustativa, ¿no?, de la población afro-uruguaya, y que es un fuerte constructor de identidad. En 2017 se realizaron 2 muestras con el objetivo de aportar una visión más amplia sobre el colectivo afro-uruguayo, como Invisibilizados, que se compone por retratos de importantes referentes de la cultura afrodescendiente, o la muestra Recuperación del acervo fotográfico del colectivo afro-uruguayo. Valentina, en tu rol como antropóloga e investigadora, llevando el tema de la culinaria afro-uruguaya y otras cuestiones que has investigado, te hizo entrar a hogares y ver cómo viven las mujeres, principalmente afro. ¿Hay denominadores comunes? En realidad lo más interesante es ver que el legado africano a veces está en un plano mucho más profundo, ¿no?, y que tiene que ver con estrategias creativas compartidas a través de cómo se cocina y cómo se relaciona con los alimentos, ¿no? Y ahí lo que fui identificando, por ejemplo, fue como una cuestión en donde se cocina con lo que hay, con poquito se hace mucho, donde nada se tira. Y entonces el estudio sobre la culinaria afro pasó a tener mucho más que ver con esas estrategias creativas y con esa capacidad de cocinar a pesar de tener poco, ¿no?, y encontrar la abundancia dentro de la escasez. Aparte, hemos hablado bastante de candombe y de música, hemos hablado de gastronomía, estamos en una parte de pintura, pero estabas comentando que también hay aportes invisibilizados. Sí. ¿No? De la cultura afro-uruguaya al patrimonio nacional. ¿Y cuáles serían? La propia cuestión de meterse en las cocinas fue meterse en un mundo totalmente invisibilizado y requirió obviamente poder tomar conciencia sobre muchas cosas que hacen a nuestra culinaria nacional, que no había idea de que podían tener un origen afro, ¿no? Y ahí pasa, por ejemplo, con el caso del mondongo. El mondongo, por ejemplo, es un alimento que diferentes fuentes arqueológicas, lingüísticas y literarias nos indican que ha sido un alimento que ha sido consumido por las personas africanas esclavizadas en el Río de la Plata. Inclusive la propia palabra mondongo es una palabra de origen africano del bantú. Y quizá no tenemos un registro a nivel de lo que es el imaginario social de que eso pueda tener como un vínculo con la comunidad afrodescendiente. Nosotros tenemos que pensar que inicialmente en nuestro país había una gran diversidad cultural, ¿no?, que estaba principalmente compuesta por 3 grandes contingentes poblacionales, que tenía que ver, por un lado, las personas de origen africano, las personas de origen europeo y las personas originarias de estas tierras, ¿no? Había una gran diversidad en la época de la colonia, y cuando surge el proyecto de Estado-Nación,
esa diversidad en su momento fue vista como un problema, ¿no? Y bueno, mucho de lo que pasó fue que se asimilaron o se tomaron elementos de diferentes grupos étnicos y pasaron a hacerse uruguayos. Y en ese pasaje, ¿no?, lo que pondera es esa cosa, esa lógica blanca y occidental. Claro. Entonces hay muchas cosas que quizá hoy en día tenemos que son de origen afro, pero que nos creemos que vienen de Europa o que nos parece, o las hemos naturalizado y no las podemos identificar con la comunidad afrodescendiente. ¿Hay algo del lenguaje Sí. que haya pasado por ese proceso? Sí, por ejemplo, si yo les cuento que palabras como samba, quilombo, tango, candombe, tanga, mucama, bueno, ya lo dije, el mondongo, maní, mochila, no sé, por decir algunas. Estas son palabras que son de origen africano. ¿Ah, sí? Sí. Vienen del tronco lingüístico bantú y principalmente son del kikongo o del kimbundu. Y no tenemos mucha idea en general, ¿no?, a nivel de sociedad, de que estas palabras que forman parte de nuestra cotidianidad tienen un origen africano. Y bueno, también es interesante pensar en, en algunas palabras de estas que muchas veces también adquieren un sentido peyorativo, ¿no? Y que tiene que ver con cómo el racismo también impacta en el lenguaje, ¿no? Bueno, la palabra quilombo sin duda que es un gran ejemplo sobre esto. Y bueno, y para nosotros quilombo hoy en día, ¿qué significa? ¿No? Algo que tiene que ver con los prostíbulos o con el desorden. Con el caos. ¿No? Porque claro, tiene que ver con esa lectura blanca, si de se que los quiere. afrodescendientes no pueden organizarse solos sin Exacto. caer en O el que esa organización significa un caos desde la perspectiva blanca. ¿Qué obstáculos así de todo esto que venís hablando te encontrás a la hora de investigar lo afro en Uruguay? Pasa que ahí depende mucho de las temáticas, ¿no? Pero en líneas generales, parte de las dificultades tienen que ver también con el hecho de que estamos hablando de un colectivo que vivencia una racialización, ¿no? ¿Qué entendemos por racialización? Que es un término que hemos empleado antes, pero no... Claro, la racialización tiene que ver con esta cuestión de clasificar a los grupos humanos en razas. La idea de raza surge de la biología y se utilizaba para clasificar especies vegetales y animales, ¿no? Y por allá por el siglo XVIII la idea de raza se comienza a aplicar a lo que son los grupos humanos. Entonces se decía que biológicamente, que por naturaleza, la raza blanca se proclamó como superior, ¿no? Y clasifica a la raza negra como inferior. Sí, eso te permitió animalizar también Exacto. a los negros y justificar así todos los abusos. Exactamente. Sin embargo, allá por el siglo XX, los avances en los estudios de genética humana dan cuenta de que en realidad no es posible dividir a las poblaciones humanas en razas. Se dan cuenta además que es menos del 1% del ADN de los individuos el que determina el fenotipo. Por fenotipo estoy hablando de la apariencia y lo que tiene que ver con complexión física, color de ojos, tipo de pelo, color de piel. Entonces, bueno, la genética dice, bueno, no es posible. O sea, la idea de raza pierde el argumento científico que le dio origen. Pero eso no fue suficiente para que la idea de raza desaparezca. Porque lo que había pasado de alguna forma fue que la idea de raza se había sedimentado en el imaginario colectivo, al punto de que hasta hoy en día la idea de raza continúa vigente y continuamos todavía hoy las sociedades clasificando a las personas en base a criterios fenotípicos, principalmente color de piel. Claro, y eso también llevado al patrimonio, o sea, ahora lo veo mejor, ¿no? Como que si de repente, digamos, hay una faceta del patrimonio afro-uruguayo que está totalmente invisibilizada. Esto es que si yo voy a ver una cuerda de tambores, por poner ese ejemplo, estoy viendo para lo que para mí es un espectáculo musical y folclórico, pero me estoy perdiendo toda la lectura espiritual, toda la lectura social que tiene detrás. Toda una historia de un colectivo que a través del candombe ha encontrado una forma de resistir, un refugio espiritual, como bien decís vos, y una cuestión de asegurar esta cuestión de lo comunitario, ¿no? Es que todo esto tiene que ver con cosas bastante más profundas. Vos fíjate la expresión. Se suele decir que cuando alguna persona afrodescendiente toca muy bien o baila muy bien es porque lo trae en la sangre. Cuando a nadie se le ocurriría decir que alguien que toca muy bien el violín, por ejemplo, es porque lo trae en la sangre, ¿no? Eso es porque es símbolo de una dedicadeza, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Los afrodescendientes no, lo traen en la sangre, es como algo que nace con ellos y punto. Y ahí no hay un valor o no se reconoce la riqueza de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa forma de expresar.
Sí, sí, que es profundamente inquietante además. Claro, y obviamente hay que como que prestar mucha atención sobre estas cosas, ¿no? O sea, realmente poder dimensionar los impactos del racismo tiene que ver con poder hacer estas lecturas muy minuciosas, ¿no? Y poner en tela de juicio muchas de las cosas a las que estamos muy acostumbrados como sociedad. Claro, acabas que siempre privilegiando como las expresiones artísticas o deportivas y de repente no pensando en que las personas también afrodescendientes puedan ser brillantes académicamente o formar parte de la universidad. Exacto, ¿no? O eso, hay una gran visibilización dentro de lo que tiene que ver con algunos campos de la vida, pero sin embargo, capaz que nos sorprendemos al saber que tenemos una larga, o sea, que durante el siglo pasado hubieron intelectuales afrodescendientes muy reconocidos que fueron de alguna forma sentando las bases del movimiento afro-uruguayo contemporáneo. Bueno, Valentina, muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos tanto. Sí, yo me había encantado, creo que ha sido de los episodios que hemos tenido que más he aprendido de cosas que de verdad no tenía ni idea, te lo agradezco muchísimo. Eso y el libro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Te lo has pasado bien? Un placer, sí, claro. Y buenísimo que la televisión también esté de alguna forma integrando todas estas temáticas. Genial. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.